Como todas las semanas, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube del Barrio Sur República Santiago, Chile, y activar la campana de las notificaciones para que puedan ver los videos en el mismo momento en el que se publican. Jóvenes y hermanos, bienvenidos a esta clase de hoy día, domingo 20 de diciembre de 2020, última clase del año, en la cual vamos a seguir tratando el tema del libro de Mormón en la escuela dominical. Sin mayor preámbulo, los voy a dejar con el video introductorio en el cual vamos a ver cómo Moroni esconde las planchas según lo que el Señor le había ordenado, y que aquí vamos a ver por qué el Señor lo hizo de esa manera. Based on actual events as recorded in the Book of Mormon, another testament of Jesus Christ. Wherefore deny not the power of God, for he worketh according to the faith of the children of men, the same today and tomorrow and forever. And God shall show unto you that that which I have written is true. Come unto Christ, and be perfected in him, and deny yourselves of all ungodliness, and love God with all your might, mind, and strength, that by his grace ye may be perfect in Christ. Wherefore, this book is an abridgment of the record of the people of Nephi, and also of the Lamanites, written to the Lamanites, who are a remnant of the house of Israel, and also to Jew and Gentile, written by way of commandment, and also by the spirit of prophecy and of revelation. Written and sealed up and hid up unto the Lord to come forth by the gift and power of God in due time by way of the Gentile, to show unto the remnant of the house of Israel what great things the Lord hath done for their fathers, and that they may know the covenants of the Lord, that they are not cast off forever, and also to the convincing of the Jew and Gentile that Jesus is the Christ, the eternal God. En el video veíamos cómo Moroni enterraba las planchas de oro en los últimos días de su vida, según lo que el Señor le había dictaminado. Es importante que consideremos nuevamente de que Moroni, en sus últimos 3 capítulos, particularmente en el 8, el 9 y el 10 que vamos a ver en esta clase, seguía explicándonos cómo funcionaba y cómo se aplicaba la doctrina en los tiempos de los habitantes de las Américas anteriores a todo lo que fue el descubrimiento de América como continente. En el capítulo 8 vamos a ver una parte muy fundamental de lo que nosotros como miembros de la Iglesia sabemos del bautismo, en el cual se aclara por qué los niños son bautizados recién a los 8 años y no antes. Es importante que podamos darle la importancia de leer ese capítulo en caso de que no lo hayamos hecho. Y en el capítulo 9 vamos a ver una carta que le escribió Mormón a su hijo. Recuerden que Mormón era el padre de Moroni,
en la cual le manifiesta la preocupación que tuvo por ver cómo los nefitas y los lamanitas habían degenerado a un punto en que se mataron entre ellos, entre tantas guerras, pero también se ve cómo Mormón le pide a Dios que acompañe y ayude a Moroni a terminar la tarea que le había dado. Recordemos que Moroni llegó a una edad bastante avanzada, entonces él fue seleccionado como un niño para comenzar esta obra, la obra de resguardar las planchas de los perseguidores que querían matarlo, y Moroni pasó toda su vida haciendo eso. Entonces ya en el video pudimos apreciar cómo Moroni pasó la gran parte de su vida hasta muy anciano haciendo esto, y finalmente cuando el espíritu, el Señor le dijo a través del espíritu dónde esconder específicamente las planchas de oro que después serían el libro de Mormón que nosotros conocemos, vemos cómo Moroni terminó su vida cumpliendo gracias a que su padre había suplicado la gracia y bondad de Dios para cuidarlo. Les voy a pedir que vayan preparando sus escrituras porque hoy vamos a terminar con el libro de Mormón leyendo específicamente el capítulo 10 del libro de Moroni. Como siempre vamos a comenzar leyendo el encabezado, en este caso del capítulo 10 de Moroni. Se recibe un testimonio del libro de Mormón por el poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se dan a los fieles. Los dones espirituales siempre acompañan a la fe. Las palabras de Moroni hablan desde el polvo. Venid a Cristo, perfeccionados en Él, y santificad vuestras almas. Aproximadamente 421 después de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 7. He aquí quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo meditéis en vuestros corazones. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Y cualquier cosa que es buena, es justa y verdadera, por lo tanto, nada que sea bueno niega al Cristo. Antes bien reconoce que Él existe. Y por el poder del Espíritu Santo podréis saber que Él existe, por lo que quisiera exhortaros a que no neguéis el poder de Dios, porque Él obra por poder, de acuerdo con la fe de los hijos de los hombres, lo mismo hoy y mañana y para siempre. Para aquellas personas que hayan recibido el Evangelio a través de los misioneros y no por herencia familiar, por haber nacido en una familia dentro de la iglesia, es de amplio conocimiento que los misioneros siempre piden a las personas que lean Moroni 10, específicamente el versículo 4, porque hacen una exhortación o una invitación a que las personas que hayan leído el libro de Mormón, que hayan recibido las charlas o las lecciones que se enseñan con el manual Predicar mi Evangelio, siempre se pide de que no le crean solamente a los misioneros por su palabra, por lo bien que hablen, por lo bien que se expresen, por lo educado o de buena presencia que parezcan tener, sino que les piden de que cuando reciban las cosas le pregunten a Dios en nombre de Cristo si lo que los misioneros les están enseñando, si lo que las personas le están compartiendo son verdaderas con una verdadera intención. Y si es cierto, si es verdad, el Espíritu manifestará las cosas y le manifestará la verdad de todas las cosas. Esto es muy importante porque a veces se piensa que el único testimonio que debemos tener en la iglesia es un testimonio de que el libro de Mormón es verdadero o que José Smith fue un profeta. Durante el año hemos aprendido que son muchas las cosas por las cuales debemos obtener un testimonio, y que sin importar cuánto tiempo llevemos en la iglesia, siempre hay cosas nuevas que aprender y cosas nuevas de las cuales obtener un testimonio. Entonces es muy importante que incluso siendo miembros de la iglesia tengamos siempre presente esta promesa que existe en el libro de Mormón, que está en el versículo 4, que dice claramente que el Espíritu nos manifestará la verdad de ellas, porque a través del Espíritu Santo podemos conocer la verdad de todas las cosas, incluso de aquellas cosas que son enseñanzas un poco más terrenales. Si son verdaderas, el Espíritu nos va a ayudar siempre y cuando la intención nuestra sea una intención buena. Recuerden que no se nos va a manifestar ni testificar algo que sea malo o que sea para malos y que tenga malas intenciones. Entonces quiero dejarlo a continuación con un video que nos explica de una manera muy simple cómo la verdad se manifiesta a través del Espíritu Santo en nosotros respecto a lo que es esto, la promesa del libro de Mormón. Capítulo 54. La promesa del libro de Mormón.
Antes de enterrar las planchas por última vez, Moroni escribió una promesa para los lamanitas y para todos los que leyeran esos registros. Dijo a la gente que leyeran los registros, que pensaran bien en lo que habían leído y que luego le preguntaran al Padre Celestial si son verdaderos. Moroni prometió que si las personas pedían con sinceridad, con fe en Cristo, el Espíritu Santo les ayudaría a saber que los registros son verdaderos. Moroni escribió que si las personas se arrepienten, siguen a Jesucristo y aman a nuestro Padre Celestial, pueden llegar a ser perfectas. A continuación leamos desde el versículo 30 al 33. Y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura. Y despierta y levántate del polvo, oh Jerusalén, sí, y vístete tus ropas hermosas, oh hija de Sión, y fortalece tus estacas, y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no seas más confundida y se cumplan los convenios que el Padre te ha hecho, oh casa de Israel. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios, mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Acá se menciona un concepto bien importante que es la gracia, que tiene que ver con lo siguiente. La gracia de Cristo es una bendición que nos da el Señor a toda persona sin importar la situación espiritual en la que se encuentre. Y aquí hace un llamado importante al pueblo de Jerusalén, porque independiente que haya sido el pueblo elegido de Dios, es evidente a través de todas las cosas que hemos leído, a través de incluso las historias temporales que sabemos, que se nos enseñan en el colegio, los distintos estudios que tenemos, que Jerusalén, el pueblo del Señor, se apartó de las creencias iniciales con las cuales se fundó Jerusalén y básicamente se olvidó de Dios y dejó de lado todas las cosas puras, y de hecho lo dice, y se dejaron llevar por los dones malos y las cosas impuras. Y acá el llamado que hace Moroni es ese, a que Jerusalén despierte y se levante del polvo y que vuelva a ser el pueblo fortalecido que era. Y lo dice al final, sobre todo en el 32, donde hace el llamado que si vienen a Cristo y son perfeccionados en Él y se abstienen de toda impiedad y aman a Dios por sobre todas las cosas, entonces la gracia de Dios es suficiente para que sean perfectos en Cristo. Y si se vuelven perfectos en Cristo, difícilmente, y de hecho dice de ningún modo, podrán negar el poder de Dios. Y eso es el llamado que quiero hacerles. Durante toda la extensión del libro de Mormón siempre se hizo el llamado de que el pueblo de Dios estuviera atento y despertara de sus constantes adormecimientos del poder. Son conocidos ese ciclo del orgullo, o cuando el pueblo estaba bien se olvidaba rápidamente de que todas las bendiciones que tenían las tenían por la gracia de Dios y de Cristo. Entonces aquí el llamado que se nos hace es el mismo, no porque estemos terminando de estudiar el libro de Mormón y esté terminando el año, significa que nos podemos relajar porque viene un año nuevo en el que podemos empezar desde cero y que nuestra cuenta va a estar en cero. Simplemente quiero dejarlos con eso, de que nos hagamos una idea de que ahora, más que nunca, debemos buscar la gracia de Cristo a través de los dones, que los vamos a ver un poquito más adelante. Para no adelantar más la clase, los voy a dejar con un video que tiene que ver con esto, con cómo la gracia de Cristo santifica nuestras vidas. Cuando cumplimos con los convenios que nos unen a Cristo y a su poder, no podemos fracasar, y eso es verdad. Pero reconozco que en ocasiones todos experimentamos el fracaso. Nuestros propios errores y pecados, y el pecado de los errores que los errores de los demás a veces tienen en nosotros. Sin embargo, con los dones del arrepentimiento y el perdón, todos esos fracasos y faltas son temporales. Ninguno de ellos puede privarnos de la vida eterna sin nuestro consentimiento. ¿Por qué? Porque cuando hacemos lo que podamos para recuperarnos, tenemos acceso a la gracia de Cristo para resolver y reparar cualquier cosa que nosotros no podamos.
Recuerden que el poder expiatorio o la gracia de Cristo no solo elimina la culpabilidad del pecado y el error, sino que santifica y nos convierte en seres santos, capaces de vivir en la presencia de Dios. A continuación, en un ejercicio un poco distinto, vamos a retroceder un poco en Moroni 10, leyendo del 8 al 18, donde se nos va a tratar el tema de los dones del Espíritu. Y aquí vamos a ver por qué es importante que siempre tengamos disponible el Espíritu Santo para nuestro uso y los dones con los cuales el Espíritu Santo nos bendice. Vamos desde el 8. Y además os exhorto, hermanos míos, a que no neguéis los dones de Dios, porque son muchos y vienen del mismo Dios. Y hay diversas maneras de administrar estos dones, pero es el mismo Dios que obra todas las cosas en todo y se dan a los hombres por las manifestaciones del Espíritu de Dios para beneficiarlos. Porque aquí a uno les es dado por el Espíritu de Dios enseñar la palabra de sabiduría, y a otro enseñar la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, y a otro una fe sumamente grande, y a otro los dones de sanar por el mismo Espíritu, y además a otro obrar poderosos milagros, y además a otro profetizar concerniente a todas las cosas, y además a otro haber ángeles y espíritus ministrantes, y además a otro todo género de lenguas, y además a otro la interpretación de idiomas y diversas clases de lenguas. Y todos estos dones vienen por el Espíritu de Cristo, y vienen a todo hombre respectivamente de acuerdo con su voluntad. Y quisiera exhortaros, mis amados hermanos, a que tengáis presente que toda buena dádiva viene de Cristo. ¿Por qué remarco esto? Nosotros como miembros de la Iglesia, cualquier persona que está estudiando, tiene disponible, si es que cuenta con el don del Espíritu Santo, beneficios o dones propiamente tal que el Espíritu nos permite y nos bendice para que podamos nosotros tanto tenerlo para beneficio de nuestra vida personal como para ayudar a otros. Por ahí se habla de el don de enseñanza, el don de conocimiento, el don de la fe. Qué importante es tener el don de la fe para la gente que vive desesperanzada y que no sabe por qué hace o deja de hacer las cosas. El don de sanación, de obrar milagros, de ver espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de idiomas. Entonces, todos esos beneficios, todas esas bendiciones que se dan a través del Espíritu Santo son herramientas que nos permiten llevar adelante nuestra vida, como le decía, de manera personal o incluso para bendecir a los demás. Y en esto quiero dejarlos con la última invitación, la última exhortación a que en nuestra vida busquemos no solamente un testimonio, busquemos no solamente la paz, no solamente bendiciones temporales como el trabajo, la salud, tener un buen hogar, sino que también busquemos los dones del Espíritu para que podamos bendecir nuestras vidas, la vida de nuestros familiares directos y también la vida de otros. Por supuesto que si no hubiese existido, por ejemplo, el don de interpretar lenguas, el profeta José Smith jamás hubiese podido tener la capacidad de traducir el libro de Mormón, y estas cosas serían desconocidas para nosotros y viviríamos sin un rumbo claro, sin saber qué era lo que el Señor en esta zona geográfica quería para nosotros. No hubiésemos conocido jamás las historias de los profetas de las Américas, pero todos sabemos que el Señor obra a través de milagros, y uno de esos milagros es tener este libro disponible a través de las herramientas que el Señor considera necesario y a través de las personas que Él predestina para esto, preordena para esto. Entonces es muy importante que nos hagamos la idea de que no solamente debemos buscar el beneficio personal, sino que también el beneficio de otras personas. ¿Cómo? Siempre teniendo disponible el Espíritu Santo para nosotros y pedirle por dones, que el Señor sabe cuáles nos da y cuáles no, y en el momento en que los necesitamos, pero siempre tenemos que estar disponibles para ello. Los voy a dejar, por supuesto, con un video simple y cortito, igual que los demás, sobre cómo los dones del Espíritu Santo se dan siempre a la gente obediente, porque es un prerequisito tener el Espíritu Santo disponible para nosotros. Las Escrituras nos enseñan que los dones espirituales se dan a los que piden a Dios, quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Hoy día tengo la certeza de que mi tierno testimonio se benefició grandemente por el testimonio del profeta José Smith y de muchos amigos de la iglesia que sabían, por el Espíritu Santo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Sus buenos ejemplos, su atento cariño y manos de ayuda
me bendijeron para recibir otro don especial del Espíritu, que se describe en las Escrituras como un deseo de recibir más luz y verdad. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. ¡Qué don tan maravilloso y valioso! Y así termina, después de todo un año complicado, distinto, el estudio del libro de Mormón a través de la escuela dominical. Quiero agradecerles personalmente la atención que pusieron a cada uno de los videos que tanto yo como los otros maestros grabaron, sobre todo para aquellos quienes dedicaban el tiempo a ver ambos videos. Gracias a todos los jóvenes, sobre todo, gracias a todos los hermanos y a todas las personas que a lo mejor no son miembros de la iglesia, pero que de alguna forma terminaron viendo este video. Gracias por la atención, por haber estado siempre disponibles para verlo, por haber seguido las lecturas y por haber siempre estado cooperando con esta obra maravillosa. Los quiero dejar con mi testimonio sobre el libro de Mormón. No tengo duda de que es un libro verdadero. Por esta clase he logrado leer el libro de Mormón, ya podría decirse 2 o 3 veces completa, y no dejo de aprender cosas. Siempre pongo el ejemplo claro de que recién en esta segunda o tercera vez que leo el libro de Mormón completamente, recién ahora vine a aprender quiénes eran los jareditas. Por ridículo que parezca, no lo había aprendido antes, pero eso es un testimonio para mí de que por más que nosotros creamos llevar mucho tiempo en la iglesia, o que sabemos muchas cosas, que hayamos leído todas las escrituras, no vamos a dejar de aprender. Eso es simplemente falto a la verdad. Y los quiero dejar con el siguiente testimonio. No me crean a mí, a lo mejor no le crean a los misioneros o a las misioneras que los contactan por la calle, pero denle una oportunidad para que les puedan enseñar estas cosas. Y como decía en Moroni 10 versículo 4, una vez que hayan leído y estudiado estas cosas, busquen y háganse un lugar, un tiempo en su vida para preguntarle al Señor con verdadera intención si estas cosas son verdaderas. Si son verdaderas, el Espíritu se los va a manifestar, y se los va a manifestar de una manera en la cual ustedes lo puedan entender claramente. Yo les podría decir de qué manera lo aprendí yo, pero a lo mejor no es la mejor forma. Si hagan el ejercicio de preguntar, si hagan el ejercicio de darse un tiempo, de apartarse en el lugar que se sientan más cómodos, denle un espacio al Señor para que estas cosas puedan manifestarse, y sobre todo no dejen de aprender, y sobre todo las cosas del Evangelio, porque nunca se termina de aprender, porque el Señor determina en el momento de nuestra vida en que vamos a aprender un concepto o vamos a obtener un testimonio de alguna enseñanza que Él quiera darnos y que se va a aplicar en el momento exacto de la vida en que lo necesitemos. Les dejo este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Pasando a otro tema que no es menos importante, para quienes no saben, el próximo año seguimos con el estudio de las Escrituras, pero el próximo año toca otro libro muy importante en la doctrina de la Iglesia, el cual es el libro de Doctrinas y Convenios. También les quiero adelantar una pequeña sorpresa para la próxima clase, que viene siendo la del 3 de enero, en la cual vamos a seguir haciendo las clases remotas, porque lamentablemente las circunstancias de la época nos pide y nos exige que sea así, pero les voy a pedir que pongan mucha atención al Facebook de el barrio, que se llama Noticias del Barrio República, en el cual van a ir apareciendo, como les decía, una pequeña sorpresa, pero van a ir apareciendo luces de cómo van a ser las próximas clases. Solamente los quiero dejar con esta invitación. Los voy a dejar a continuación con un video introductorio de la importancia del libro de Mormón y de Doctrinas y Convenios, para que se vayan haciendo una idea. Tienen, por supuesto, la total libertad de empezar a revisar ya los manuales disponibles en línea, de tanto el del maestro como el del alumno, de Doctrinas y Convenios, en el cual también, además de la doctrina, vamos a ir aprendiendo un poco sobre la historia de la Iglesia, que es muy interesante. Siempre pensar de que la Iglesia, por supuesto, como toda organización, tuvo un comienzo, en este caso una restauración, y cuáles fueron los detallitos que fueron haciendo y fueron permitiendo que el reino del Señor se volviera a establecer en la tierra y llegara a lo que somos ahora, y que sin duda vamos a seguir creciendo. Los quiero dejar con esta invitación, esperando que pasen unas excelentes fiestas, que se cuiden,
que hagamos caso todos a las recomendaciones de nuestras autoridades para no arriesgarnos a enfermarnos, pero sobre todo para que podamos estar disponibles el próximo año, para que sea un año mejor. Pasen por favor unas felices fiestas de Navidad y también un feliz año nuevo. Introducción. Antes de Doctrina y Convenios. Antes de venir a la tierra vivíamos con nuestro Padre Celestial. No teníamos cuerpos de carne y huesos como los tenemos ahora. Éramos espíritus. Nuestro Padre Celestial creó un plan para que recibiéramos un cuerpo y llegáramos a ser más como Él. A eso se le llama el plan de salvación. Ese plan requería que dejáramos a nuestro Padre Celestial por un tiempo y que viniéramos a la tierra. Si seguimos el plan, regresaremos a vivir con Él. Jesús vivía con nosotros en el cielo y deseaba seguir el plan de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo que vendría a la tierra para hacer posible que regresáramos al cielo. Satanás también vivía con nosotros en el cielo. Él no siguió el plan de nuestro Padre Celestial, así que nuestro Padre Celestial mandó que se fuera. Satanás quiere destruir el plan de salvación. Jesús hizo la tierra para que los hijos de nuestro Padre Celestial vivieran en ella. Jesús envió profetas para enseñar a la gente a ser buena. Algunas personas obedecieron a los profetas, pero otras obedecieron a Satanás y se volvieron malas. El Antiguo Testamento habla de las personas que vivieron antes de que Jesús naciera. Los profetas enseñaron a esas personas que Jesús vendría a la tierra para que pudieran ser limpios del pecado y que vencieran la muerte. El libro de Mormón habla de otras personas que vivieron hace mucho tiempo. Esas personas viajaron de Jerusalén al continente americano. Los profetas también les enseñaron a esas personas sobre Jesús y Él los visitó después de que resucitó. El Nuevo Testamento habla acerca de la vida de Jesús en la tierra. Habla de su nacimiento, de sus enseñanzas, de su muerte y su resurrección. Jesús enseñó a las personas su evangelio y les enseñó a obedecer los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Jesús escogió a 12 hombres para que fueran apóstoles y les dio el sacerdocio. Él comenzó su iglesia. Muchas personas amaban a Jesús y eran buenas y obedientes a sus enseñanzas. Satanás no quería que las personas siguieran a Jesús, así que las tentaba para que odiaran a Jesús, y algunas de ellas lo clavaron a una cruz y lo mataron. 3 días después de que Jesús murió, resucitó. Estaba vivo otra vez. Habló con sus apóstoles y les dijo que enseñaran el evangelio a todas las personas. Jesús también visitó a la gente buena en el continente americano y más tarde regresó a los cielos para estar con su Padre. Los apóstoles eran los líderes de la iglesia de Jesucristo y viajaron a muchas tierras y enseñaron a las personas en cuanto a Jesús. Muchos creyeron en Él y fueron bautizados. Los apóstoles dieron el sacerdocio a los hombres que eran buenos y había muchos miembros de la iglesia. Satanás quería destruir la iglesia y tentó a las personas para que dejaran de creer en Jesús. A los apóstoles y a muchos otros miembros de la iglesia los mataron. Al poco tiempo ya no había líderes que dirigieran la iglesia y nuestro Padre Celestial quitó el sacerdocio de la tierra. La iglesia que Jesús comenzó ya no existía y algunas personas hicieron sus propias iglesias. Cambiaron muchas de las enseñanzas de Jesús y también algunos de los mandamientos. Pasaron cientos de años y llegó a haber muchas iglesias sobre la tierra, pero ninguna de ellas era la verdadera iglesia de Jesucristo. Los miembros de estas iglesias creían en Jesús, pero las iglesias no tenían el verdadero evangelio, ni la autoridad del sacerdocio, ni profetas ni apóstoles. Jesús había dicho que vendría otra vez a la tierra, pero primero tenía que ser restaurada su iglesia y el sacerdocio. Estas bendiciones fueron restauradas por medio del profeta José Smith. Nuestro Padre Celestial ha llamado otra vez a profetas y apóstoles para que dirijan la iglesia en este tiempo, y Jesús les da revelaciones para decirnos lo que Él quiere que sepamos y hagamos. Doctrina y Convenios es un libro de las revelaciones que dio Jesús. La mayoría de ellas las recibió del profeta José Smith, y en ellas Jesús da instrucciones a su iglesia y enseña las doctrinas de su evangelio. Este libro que estás leyendo habla sobre algunas de las revelaciones de Doctrina y Convenios y sobre algunos de los relatos en cuanto a la restauración y a la historia inicial de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días.